Buenos días, mi almirante. Soy el capitán de corbeta Edgar Parra Mayora. Y el día de hoy, junto a mi grupo, conformado por el teniente fragata Angulo, el teniente fragata Pacheco, el teniente fragata Guevara y la teniente fragata Vargas, disertaremos sobre lo que es la periodización de la guerra, la periodización del surgimiento y el desarrollo de la guerra como parte de nuestro, o siguiendo dando cumplimiento a nuestro plan de estudio. En tal sentido, el primer punto que abordaremos el día de hoy es referente a lo que son los principios de la guerra. Y es que toda guerra o todo conflicto debe regirse o se rige por unos principios básicos que guían la planificación y la posterior ejecución de la guerra. Esto es parte fundamental o debe ser tomado, o es lo primero que debe ser tomado en cuenta al momento de planificar y ejecutar una operación militar, ya que si no se encuentran establecidos estos principios o estos objetivos propiamente dichos, no va a tener éxito, no vamos a llegar a feliz término en cuanto al cumplimiento de lo que realmente queremos. Ahora, en función de estos principios encontramos que lo primero, como ya como lo comenté anteriormente, es definir un objetivo, definir claramente el objetivo, que es lo crucial para toda operación y debe estar por escrito y bien definido para que todo aquel que se involucre dentro de este conflicto entienda cuál es el objetivo y hacia dónde debemos orientar los objetivos, los esfuerzos. Perdón. Luego tenemos la ofensiva como parte clave en cuanto a la iniciativa de actuar primero y evitar y prever para tomar control tomar control de las diferentes situaciones que se nos puedan ocurrir o que nos puedan ir sucediendo constantemente. La sorpresa, lo cual es que viene dado de la mano con la innovación, o más modernamente con la innovación, a manera de desestabilizar al enemigo en función de la constante innovación de nuestras tácticas y de nuestras acciones, lo cual aumenta nuestras posibilidades o puede aumentar nuestras posibilidades de éxito a futuro en función del objetivo que comenté primero. Luego tenemos la concentración de fuerzas. Se hace evitar la concentración de fuerzas y de entenderse fuerzas tanto de recursos como de personal para maximizar los impactos de las tácticas y estrategias que vayamos de las tácticas y estrategias que vayamos empleando en función de la consecución de ese objetivo que comenté al principio. Luego viene la economía de fuerzas, el empleo de los recursos de manera eficiente, de los recursos económicos, porque todo conflicto obviamente va de la mano con la parte económica para el sustento, tanto como el empleo de los propios medios, de los medios propios con los que contemos para hacer frente a la consecución de ese objetivo general y luego esos objetivos específicos o esos aguas abajo para la consecución de esa meta general. La movilidad y el factor móvil y la maniobrabilidad, y es la capacidad que debemos desarrollar en nuestras fuerzas, o que debe desarrollarse en toda fuerza, para moverse rápidamente y adaptarse a las diferentes circunstancias que se vayan presentando en diversos escenarios en función de la consecución de metas. Asegurar la seguridad, que tiene que ver, el principio de la seguridad, que tiene que ver con asegurar, valga la redundancia, nuestras propias fuerzas, mantener nuestro respaldo y evitar que nuestro propio centro de gravedad sea afectado por la consecución de nuestros objetivos. Y la sostenibilidad, muy importantes, porque la duración propiamente dicho de un conflicto, aunque podamos preverla en el escenario, en la planificación, es indeterminada porque va de la mano con los objetivos que nos hayamos planteado. En función de eso debemos prever la sostenibilidad de nuestras operaciones, bien sea desde el punto de vista logístico, bien sea desde el punto de vista de personal, en cualquier sentido. Pero prever o no llegar a término de un tiempo determinado que posteriormente vaya a representar un problema
para nuestra propia fuerza y para nuestro propio centro de gravedad. Es parte de la disertación poliomológica que se vive hoy en día y que claramente podemos observarlo en el escenario de Ucrania, como ellos, sus movimientos militares y políticos han apuntado. Recientemente reemplazaban al ministro de la Defensa por otro personaje con estudios económicos, con otro perfil, que apunta hacia que el conflicto ya se ha alargado durante el tiempo y se prevé que se siga alargando, pero que sea sostenible en sí mismo, de la mano con los objetivos. Muy buenas tardes, por esta teniente fragata Pablo Angulo Ojeda. En la tarde de hoy vamos a darle una breve disertación acerca del periodo de crisis. El periodo de crisis para un país es la preparación para la invasión militar, en el cual se llegan ataques indirectos contra la estabilidad social y política del país, a modo de crear disuasión entre el componente armado y la población. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, a través de la historia, a través del tiempo, desde que los Estados Unidos de Norteamérica no controlan el petróleo venezolano, ellos han llevado a cabo varias acciones y situaciones que conlleven al pueblo venezolano que no esté de acuerdo con algunas instituciones, por ejemplo, como con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La crisis no solo representa un ataque económico, que ya de por sí representa un factor muy desestabilizador para el país, como por ejemplo la guerra económica que estamos viviendo, sino que también las tensiones políticas incrementan hasta hacer imposible el diálogo pacífico y contemplan las posibilidades de una guerra. Cuando el gobierno de los Estados Unidos, está el presidente de turno, Donald Trump, hubieron varias tensiones a través de nuestra República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos. El diálogo estaban totalmente en una tensión bastante elevada que hubieron en ese momento. Como por ejemplo, la política especialmente agresiva del gobierno de los Estados Unidos hacia nuestro país mantiene permanente una tensión en las relaciones bilaterales. Por su atención, muchas gracias. Muy buenas tardes, soy el teniente fragata Jaime Pocho Comilla. Vengo a darle una breve disertación acerca de la periodización del surgimiento de la guerra. Y podemos entender que la periodización de la guerra podría decirse que se divide en varios periodos. En este caso, el primero que nos encontraríamos sería el periodo de crisis, la cual mencionamos en el punto anterior, y se podría decir de igual manera que este periodo de crisis se subdivide en dos etapas. Por eso sí que está en la etapa inicial, donde encontramos la finalización de las negociaciones políticas, el aumento de las tensiones y amenazas políticas y por supuesto una desestabilización y aumentaría la crisis social en la población. De igual manera podemos encontrar la segunda fase, que ya sería la fase de la amenaza de guerra, donde simplemente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se realizaría los preparativos de acuerdo al sistema estratégico que poseemos para implementarlo ya en un campo de batalla de acuerdo a la finalización de la política. Y por supuesto esto entraríamos en un campo ya preparatorio para adecuarnos a una posible agresión militar a nuestro territorio nacional. Buenas tardes, soy el teniente fragata Guevara Salas y voy a hablar un poco, muy brevemente, de lo que es la etapa de amenaza de guerra. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana realiza preparativos con su despliegue estratégico. Dada la amenaza de guerra, una vez que las relaciones diplomáticas indican la inminencia de una agresión militar, una declaración de guerra será lo que lleve al siguiente periodo. Buenas tardes, almirante, por esta teniente de fragata Daryeli Vargas González, y voy a disertar sobre el segundo periodo de la guerra. En este momento de esta fase de la guerra, el conflicto armado se ha extendido de modo que varias zonas estratégicas del país se han visto comprometidas y se encuentran bajo el control del enemigo.
ya que el objetivo es controlar la capital y el centro político. La misión de esto es recuperar todos los puntos claves mediante las armas, desempeñando acciones militares irregulares y clandestinas lideradas por el pueblo venezolano y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, logrando así la pacificación y recuperando el control perdido. Todo ello bajo una operación estratégica de resistencia hasta alcanzar la victoria, que encontrará su fin con la expulsión de los invasores extranjeros. Dichas operaciones y estrategias se basan en inducir el desgaste de nuestro enemigo. Es importante destacar que estos periodos de guerra bien pueden ser diferentes entre regiones, por lo que en algunas regiones se pueden estar tomando acciones para evitar el desgaste sistemático del cuerpo armado, mientras que en otras se pueden estar dando enfrentamientos activos contra la invasión extranjera. En resumen, es importante comprender que la predicción del surgimiento y desarrollo de la guerra es un procedimiento metodológico que permite, a partir de la apreciación estratégica de su carácter, dividirla en periodos y estos en etapas, a fin de planificar las acciones de nuestro país y las operaciones militares de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como distribuir y emplear las fuerzas y los recursos con la mayor eficiencia. Mi almirante, muchas gracias por su atención.